Hoy estamos dedicando nuestro programa, hoy sábado, el radar en nuestras estaciones en cada rincón de Colombia, en nuestra aplicación y también en nuestras plataformas de video, a hablar de vivienda, que sigue siendo uno de los grandes anhelos de los colombianos, a pesar de que puede haber algunos cambios en el comportamiento de los intereses de las nuevas generaciones, algunas de ellas que quizás no tienen tan prioritaria la necesidad de una casa propia. La verdad es que muchos colombianos sí sueñan todavía con tener un techo y tener una casa propia y de pagarla y de salir adelante y de que eso sea un impulso para sus vidas. Y se han presentado unos líos en materia de presupuesto y unas situaciones que no han permitido que sea lo suficientemente expedito, sobre todo el proceso de entrega de los subsidios de un programa que es Mi Casa Ya. Queremos poner en blanco y negro la cosa y sobre todo contarles a los oyentes de Blue cómo está hoy la política de vivienda del gobierno del presidente Petro, qué pasa con una plata importante que llega con la edición presupuestal y cómo es el procedimiento a partir de ahora para poder seguir accediendo a esos recursos. Y por eso quiero saludar a la ministra de Vivienda del gobierno del presidente Petro, Vivienda, Ciudad y Territorio, creo que todavía se llama el ministerio, a la ministra Catalina Velasco. Hola ministra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, me encanta estar con ustedes. Gracias por invitarme para un tema pues que es vital para todas las familias. Sí, todavía y yo creo que por mucho tiempo más las familias colombianas quieren tener vivienda propia y ese es el propósito de nuestro trabajo en el ministerio. ¿Cómo está hoy en blanco y negro la situación para que los colombianos puedan adquirir casa propia? Digamos, sobre todo de quienes tienen menos posibilidades de acceder a un crédito bancario, que son los que de pronto tienen las mayores dificultades. Los asalariados, quienes tienen la posibilidad de obtener ese apalancamiento, tal vez no lo tienen tan difícil, pero quien no accede al sistema bancario tiene muchos líos. Hoy, ¿cómo están las cosas? Pues comencemos por las buenas noticias. El día de ayer, el Congreso de la República autorizó una adición de 1.5 billones de pesos para el sector vivienda. Todo lo vamos a dedicar a viviendas nuevas y a mejoramiento de vivienda. En materia de compra de vivienda nueva, el programa Mi Casa Ya recibe 1 billón de pesos. ¿Y eso qué significa? Que vamos a poder desembolsar 75.000 subsidios en este año 2023. Todas las familias que ya habían hecho su ahorro, que tenían autorizado su crédito, que tienen ya una compra de una vivienda de interés social, van a tener acceso al subsidio de Mi Casa Ya. Llevamos este semestre haciendo desembolsos al ritmo más rápido que se había tenido, alrededor de 1.800 familias reciben una asignación de subsidio semanalmente por el gobierno nacional. Estamos en este momento adelante, pero claro, tú lo mencionabas, hemos tenido dificultades y quiero explicar cuáles son las razones. Desafortunadamente, el gobierno pasado nos entregó el ministerio con una demanda por subsidios del orden de 500.000 familias y una disponibilidad de 18.000 subsidios. Mira la brecha, 500.000 familias esperando subsidio en el programa Mi Casa Ya y 18.000 subsidios disponibles. Por eso hemos hecho toda esta gestión que he mencionado y ya con la aprobación del Congreso, que realmente agradecemos, está disponible la plata para completar 75.000 subsidios. Todas las familias que tenían ahorro, crédito, un negocio inmobiliario y que las viviendas estaban ya listas, construidas, van a tener acceso a su subsidio. ¿En cuánto tiempo, ministra, la interrumpo? ¿Ese proceso cuánto tiempo puede tardar? Bueno, estamos asignando alrededor de 1.800 y 2.000 subsidios a la semana. Desde hace un mes y medio ya llevamos casi 15.000 y esto tiene un procedimiento que las familias deben completar. Primero que todo, pues tener el ahorro, tener el crédito, hacer el negocio inmobiliario, tener listo ya el cierre financiero, cumplir con la aplicación de la encuesta SISBEN y hacer el trámite a través de la entidad financiera. No es que vayan al ministerio a pedir el subsidio, no, es el banco, la entidad financiera que les suministra el crédito, quien hace con nosotros la transacción, el procedimiento del subsidio. Sí, ministra, me estaba contando las buenas noticias y yo la interrumpí, pero me da pie para hacerle una pregunta. ¿Se mantiene la necesidad de que las personas que quieran acceder a ese subsidio tengan que estar catalogadas en el SISBEN, tengan que estar sisbenizadas?
Sí, por una razón. Yo quiero contarles qué ha pasado con el programa. Cuando lo valoramos en el mes de agosto encontramos dos debilidades. La primera es que los subsidios se concentran más de la mitad de los que se entregaron en los últimos 8 años en Cali, Barranquilla y Bogotá. Y por supuesto ciudades intermedias como Popayán, Tunja, Montería, Neiva, donde estaba yo el día de ayer, pues tienen familias que necesitan subsidio, pero también constructores que quieren hacer proyectos. Entonces necesitamos que otros territorios, otras ciudades puedan tener subsidios, por eso estamos haciendo una distribución territorial. Y encontramos también, y este es un punto muy importante, que la manera como se asignaban los subsidios no permitían que llegara a las familias más pobres. Incluso, tengo que decir, y es, digamos, duro porque todo el mundo necesita, pero unos necesitan más que otros, había colados, familias que podían comprar su vivienda, pero que recibían el subsidio por la manera en que se hacían las asignaciones, no porque estuvieran haciendo algo incorrecto. Entonces, es la encuesta Sisbén la que nos permite identificar cuáles son las familias que más necesitan, los más pobres. Y por supuesto, es responsabilidad de las alcaldías locales y con ellos hemos estado trabajando con alcaldes de todo el país para que se apliquen las encuestas Sisbén de manera rápida y hemos avanzado. Hay unas ciudades que lo hacen mejor que otras, donde hay dificultades estamos apoyando a través del Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad que dirige el Sisbén a nivel nacional, pero sin duda es el instrumento para que los recursos públicos lleguen a quienes más lo necesitan. Ministra, nos dice, esa es una gran noticia y es cierto, es 1,5 billones de pesos para el Ministerio de Vivienda, para los subsidios, de ellos 1 billón para Mi Casa Ya. Eso genera una reactivación y superar un cuello de botella que estaba siendo complicado. Frente a los demás asuntos, ¿cómo está el ministerio y cómo lo está afrontando? Hablábamos con el presidente de Camacol y él nos hacía un panorama, nos dice, es cierto, la situación difícil del sector constructor no empieza con el actual gobierno, es una situación que viene desde hace aproximadamente 15 meses y plantea Camacol unas posibles soluciones, unas posibles salidas. ¿Cómo ven ustedes del ministerio lo que plantea Camacol y cuál es la situación hoy actual, además de Mi Casa Ya? Porque ese es un eje importante, muy importante, porque es, como lo decimos, quien no tiene la posibilidad de acceder a un subsidio o el banco no le presta toda la plata y le falta el centavito para el peso para poder meterse a un crédito para tener su casa, su apartamento, lo que sea. En los demás aspectos, bueno, el sector constructor es uno de los principales generadores de empleo, sobre todo en mano de obra no calificada, que dinamiza la economía porque al final el mampostero, el albañil, todas esas personas tienen familias y necesitan tener el trabajo para poder subsistir básicamente. Y ellos muchas veces viven de la construcción, que se ha visto disminuida, según nos dice Camacol, en un porcentaje significativo. Yo sé que son muchas variables, ministra, pero quisiera que nos contara qué está pasando hoy con el sector constructor y cómo se propone mejorar la situación del gobierno. Pero yo creo que es importante tener una visión más amplia que simplemente comparar el año 22 con el año 23. Sí. Porque si miramos lo que le sucedió a este mundo, a este planeta, a este país, fue una pandemia en el año 2020 que impactó la economía global. Eso hizo que la economía colombiana tuviera un bajonazo inmenso y que después de la pandemia y con mucho tino el programa Mi Casa Ya fue un instrumento eficaz, subiera la cantidad de subsidios para jalonar el empleo, para jalonar la economía. Pero ese aumento desproporcionado viene acompañado de posteriormente un ajuste. Y esa es la transformación del año 22 al año 23. Pero si uno mira más amplio, ve que entre el 2018 y el 2020 se estaban otorgando 33.000 subsidios al año. Y en este momento, a partir del año 2023, porque el Plan Nacional de Desarrollo nos ofrece 50.000 subsidios al año para el 23, 24, 25 y 26, pues tenemos un aumento muy significativo de 30.000 a 50.000. El bache de la pandemia que nos hizo bajar y luego subir y luego hacer un ajuste es lo que estamos viviendo cuando comparamos 22 como 23. Pero si vemos desde el 18 hasta el 26,
el programa de subsidios aumenta sostenidamente y se jalona. Entonces, hay que tener una visión más amplia para entender que el país ha sido capaz de superar la pandemia. El sector ha sido jalonador y ya en este momento estamos en una senda de crecimiento. Baja la inflación, bajan las tasas de interés, hay optimismo en el sector de la construcción. Pero no solamente es la vivienda nueva, tú lo mencionabas, Ricardo, hay otro componente importante del sector de la construcción que es los mejoramientos de vivienda, que es la ciudad informal, los asentamientos precarios que tenemos en todas nuestras ciudades, pero también los pequeños municipios, el sector rural. Hay 4.5 millones de familias que tienen una vivienda precaria y para ellos está diseñado el programa Cambia Mi Casa de mejoramientos de vivienda, donde invertiremos 4 billones de pesos. En mejoramientos de vivienda también se genera empleo, también se consumen insumos, el cemento, los materiales, la pintura, el acero. Todo esto se dinamiza a través del programa Cambia Mi Casa en la economía, pero además llega a los municipios pequeños, al sector rural y sin duda la inversión también en agua va a ser dinamizador. El Ministerio de Vivienda tiene para este año 2023 7.9 billones de pesos de inversión y eso lo estamos ejecutando con eficacia, a toda marcha, y eso nos permite dirigir recursos para el crecimiento económico, que es lo que necesitamos en este momento. Ministra, todo eso es bien importante. Ya voy a preguntar al final por el asunto del agua, que va a ser muy importante, fundamental, pero quiero preguntarle cómo están las relaciones hoy del gobierno, del Ministerio de Vivienda con las constructoras y cuáles son los planes que se tienen en el mediano plazo para seguir buscando nuevos planes, eventualmente nuevos proyectos que permitan tener una relación gana-gana. Al final, todos podrían resultar beneficiarios. ¿Hay algún tipo de interlocución con los privados? El gobierno nacional trabaja de la mano con el sector productivo y el Ministerio de Vivienda mucho más. Yo tengo que decir que llevo más de 20 años trabajando con el sector, incluso he trabajado para empresas constructoras, así que conozco ambos lados y trabajo de la mano con ellos. Hoy estaba, el día de ayer estaba en Neiva, donde pusimos la primera piedra de un proyecto de 1.250 viviendas en Neiva y también en Ibagué, donde estuve viendo un proyecto maravilloso de vivienda de interés prioritario y de vivienda de interés social. Todos los días acompaño a los constructores, apoyo el trabajo. Voy mañana para Barranquilla. Así que vemos una gran dinámica. Los constructores en todas las regiones están ansiosos de empezar sus proyectos. La confianza la veo creciendo porque bajan las tasas de interés, baja la inflación y pues creo que superamos estas dificultades pandémicas y sin duda el sector de la construcción es un aliado del Ministerio de Vivienda y del Gobierno Nacional. Ministra, ¿qué va a pasar con el agua? El agua es eje de las transformaciones, de la lucha contra el cambio climático, de la reconfiguración urbanística, pero hay unas zonas más difíciles que otras. Por ejemplo, La Guajira, una zona en la que llevar agua es supremamente difícil. ¿Hacia dónde va la política del Ministerio de Vivienda frente a ese aspecto fundamental para todos los colombianos? Bueno, miremoslo primero en contexto. En Colombia hay 12 millones de personas que no tienen un adecuado servicio de agua potable. Al ritmo que veníamos haciendo las inversiones necesitábamos más de 100 años para garantizar ese derecho. Para este año 2023 se ha triplicado el presupuesto de inversión. Comúnmente el Ministerio de Vivienda hacía 20 o 30 proyectos al año de vivienda y nosotros hicimos 1.200 mesas técnicas, aprobamos 104 proyectos de agua y saneamiento en los primeros 10 meses del gobierno y la semana entrante que se cierra la contratación por ley de garantías esperamos haber adjudicado 600.000 millones de pesos en proyectos de agua y saneamiento en todo el país para dar un salto inmenso. Yo digo que para sembrar agua esperamos seguir a ese ritmo y que podamos romper esa brecha terrible de falta de agua. En La Guajira la situación realmente es difícil. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande de 75.000 millones de pesos
para rehabilitar la infraestructura, pero vemos que no es suficiente, debemos hacer mucho más y la semana entrante estaremos en La Guajira, todo el gobierno nacional, dando nuevas propuestas a ese departamento donde el gobierno nacional, el Estado colombiano, pues necesita hacer mucho más para garantizar el servicio de agua potable para niños y niñas, especialmente para el pueblo guayú y para toda la ciudadanía. Sé que no podemos en términos periodísticos chiviar lo que va a anunciar el presidente Gustavo Petro en La Guajira, ministra, pero sí quisiera saber cuál es el estado de cosas frente a la situación por crisis del agua en La Guajira, sobre la cantidad de pozos o de intentos de llevar agua que ustedes han empezado, de cuántos han podido ser exitosos, de lo que está pasando con la represa del río Ranchería, de lo que está pasando con el arroyo Bruno. Hay muchas cosas allí en medio, además atravesadas, ministra, y no es un secreto, por varias cosas. Uno, porque lamentablemente no solo es en La Guajira, pero aquí se nota mucho. Hay dolorosamente casos sonoros y variados de corrupción administrativa. Y por otro lado, también hay que decirlo, no se ha podido tener un trabajo exitoso con los líderes de la comunidad guayú en muchos casos para poder agilizar esa entrega del agua. ¿Cuál es la situación hoy, el estado de cosas frente al agua en La Guajira, ministra? Bueno, la Corte Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exige al Estado colombiano con toda la razón que le garantice 20 litros diarios de agua potable al día a cada una de las personas del pueblo guayú. Y eso ni siquiera ha sido posible. Como tú lo mencionabas, Ricardo, hemos hecho un inventario de la infraestructura comunitaria de agua, que son pozos, molinos, jagüeyes, y son más de 5.000. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo contratando más de 75.000 millones de pesos y eso nos permite avanzar en 564 rehabilitaciones de infraestructura. Eso significa que al ritmo que vamos, pues no vamos a alcanzar, así que es indispensable buscar modos diferentes de hacer una acción de infraestructura. Y lo que tú señalas es cierto. En Colombia, cuando llegó el gobierno del presidente Petro al Ministerio de Vivienda, yo como ministra encontré 3.4 billones de pesos en proyectos contratados sin ejecutar. Eso es increíble. Va uno a Ismina en Chocó y ve que hace 10 o 12 años se inició un proyecto de acueducto de 30.000 millones de pesos y no funciona. Y eso es realmente doloroso. Hemos encontrado la necesidad de rescatar proyectos por todo el país y sin duda hay que trabajar con mucha más intensidad. Llevamos 11 meses a plena marcha, haciendo mesas técnicas, haciendo contratación, disponiendo recursos, rescatando proyectos y eso realmente no es fácil porque son elefantes blancos, como comúnmente se dice. Y en La Guajira es indispensable apurar el ritmo, conseguir más capacidad operativa y por supuesto pues hacer inversiones grandes para solucionar definitivamente las necesidades que tiene el pueblo guacho. Sí, ministra, pues estaremos muy pendientes. Seguramente a grandes males, grandes remedios y quizás las soluciones provengan de mecanismos distintos a los que hoy se han visto porque no han sido exitosos. El encargado de hacer los anuncios será el presidente Gustavo Petro, con ustedes, por supuesto, con los ministros. Hay de por medio la vida de miles de personas, de indígenas de la comunidad guayú, sobre todo en la Alta Guajira, y sobre todo de niños que están muriendo de sed diariamente en medio de esa situación desde hace mucho tiempo, pero obviamente con una urgencia ahora con el fenómeno del niño a la vista que podría complicar aún más las cosas. Señora ministra de Vivienda, Catalina Velasco, muchas gracias por estos minutos. Estaremos muy pendientes de todos los aspectos de su cartera. Con mucho gusto. Muchas gracias, me encanta estar con ustedes. Que pasen buen día todos y todas.